Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Medicina de Rehabilitación. Yo soy el Dr. Osvaldo Castillo y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema importante. Nos han estado llegando mucho a la consulta y a la clínica pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces el día de hoy creemos que es buena idea platicar un poquito acerca de la recuperación y calidad de vida de esta enfermedad. Muchas veces llegan a la consulta pacientes que vienen derivados de neurólogos que les explican que van a ir al proceso de rehabilitación. Entonces los pacientes no tienen mucha idea de qué es lo que va a suceder y eso es lo que queremos platicar en este momento. La enfermedad conocida como Parkinson es una enfermedad neurológica que genera algunos problemas para el movimiento del paciente. Existe dentro del cerebro un circuito de mecanismos que permiten activar o desactivar el siguiente paso del circuito para hacer que se pueda mover o que no se pueda mover alguna parte de tu cuerpo. Esos son los primeros síntomas que experimentan algunos de estos pacientes. Existen algunas variantes de enfermedades como la de Parkinson, que se conocen como Parkinson Plus o Parkinsonismo, que también comparten algunas de las maneras en las que se producen. Entonces, muchas de las veces los pacientes comienzan con algunos medicamentos vía oral y esto les mejora de manera espectacular el cuadro. El problema es que hay una estructura dentro de su cerebro que se conoce como sustancia nigra que no está produciendo una parte o una sustancia conocida como dopamina, que es la que regula todo este circuito. Entonces, cuando ellos comienzan nuevamente con el medicamento vía oral, esto empieza a funcionar como anteriormente había estado funcionando. A lo largo del tiempo, dependiendo cada una de estas variantes que platicamos de la enfermedad y dependiendo las características de cada paciente, dejará de tener efectividad el medicamento. Hay algunos pacientes que después de algunos años, algunos pacientes que tienen un poco más o un poco menos de tiempo y empezarán a experimentar ya efectos secundarios del medicamento. Sensaciones como rigidez, temblor que es en reposo, temblor de cuando ellos están intentando realizar algún movimiento, se quedan parados, por ejemplo cuando van caminando, llega un momento en donde ya no pueden seguir utilizando o realizando el movimiento, que se conocen como episodios de freezing o congelamiento. Entonces todo esto empieza a darles o empieza a quitarles calidad de vida a los pacientes. Y ahí es cuando entra el proceso de rehabilitación. Nosotros como fisiatras nos encargamos o nuestra especialidad es recuperar la calidad de vida. Entonces lo primero que le decimos al paciente es que no se ha terminado todavía la lucha que se puede realizar en tener una buena vida. Nosotros nos encargamos de, a través de otros sistemas que funcionan en el cerebro como situaciones de audición, situaciones sensitivas, situaciones visuales, todos estos estímulos que intentan nuevamente hacer que este sistema de compuertas de movimiento vuelva a funcionar. Entonces, a través de algunos estímulos como el metrónomo, por ejemplo, algunos sonidos, entrenamos al paciente para que ya no le estén sucediendo este tipo de episodios, por ejemplo, de freezing o congelamiento. El paciente, después de haber estado entrenando con nosotros en la clínica, sabe que si va caminando y experimenta uno de estos episodios de congelamiento, él mismo, a través del estímulo auditivo de su propia voz, podría salir de este congelamiento. Y esa es una de las tantas cosas que trabajamos con los pacientes con Parkinson. Eventualmente también habrá problemas con el lenguaje, problemas cognitivos, y estos también los vamos tratando para que el paciente tenga una calidad de vida y pueda realizar sus funciones, pueda ser independiente, pueda realizar sus finanzas y pueda hacer todo lo que se proponga durante su día. Muchas de las cosas que hacemos en la clínica de rehabilitación tienen que ver con cuestiones motoras, es decir, intentar disminuir la cantidad o la intensidad de los temblores o los movimientos anormales que empiezan a presentar los pacientes, darles fluidez en el movimiento, hacer que puedan caminar por sí solos, probablemente al inicio con algún auxiliar, alguna andadera, algún bastón, que además le dará algunos estímulos sensitivos para poder continuar, ¿no? Entonces, si tú estás o tienes algún paciente, algún familiar, algún amigo con alguna de estas enfermedades, acércate a un servicio de fisiatría, de medicina de rehabilitación, para que puedan ayudarte a recuperar la calidad de vida. Existe todavía un tramo muy grande, además del únicamente el fármaco. Si todas estas cosas no funcionan del todo, existen también dentro del grupo de trabajo que tenemos algunas opciones quirúrgicas, como es poner un estimulador dentro de algunos de esos núcleos o compuertas que generan el movimiento en tu cerebro para que esto te permita realizarlo de manera fluida. Entonces, hay muchas opciones. Siempre es buena idea acercarte a un especialista, a alguien que esté entrenado y certificado en el tema, para que puedan ayudarte a decidir cuál es la mejor opción en tu caso. Nos vemos en la próxima.